Bueno, primero que todo, muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos y todas. Y yo muy complacida por parte de la Organización Panamericana de la Salud de conversar sobre este tema de la comunicación de riesgos, que por mi parte quisiera hacer referencia al título precisamente de mi presentación, que es ¿por qué digo que la comunicación de riesgos es una capacidad imprescindible en la respuesta a las emergencias en salud pública? Y bueno, es precisamente porque se tiene evidencia y además hay muchísimas lecciones aprendidas de otros eventos de salud pública, como por ejemplo los brotes que han habido del síndrome respiratorio agudo severo, los SARS, también del síndrome respiratorio de Oriente Medio, los MERS y también de la gripe aviar por H1N1 y el ébola. Estos eventos de salud pública han dejado clarísimo que la comunicación de riesgos pues viene a ser un componente fundamental para el éxito de la respuesta a las emergencias sanitarias. Tanto así que la comunicación de riesgos es una de las capacidades básicas que están contempladas en el Reglamento Sanitario Internacional. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, pero ¿a qué nos referimos con comunicación de riesgos? Bueno, la comunicación de riesgos es el intercambio de información en tiempo real, o sea, en el momento en el que están sucediendo las cosas entre los expertos y las personas quienes se enfrentan a esa amenaza o riesgo. Podemos decir que el objetivo final que tiene la comunicación de riesgos es que toda persona que está en un riesgo sea capaz de tomar decisiones informadas para que disminuya los efectos que esta amenaza puede tener en su salud, en su vida y sobre todo que adopte medidas para protegerse. Siguiente, por favor. Bueno, si en condiciones normales, por decirlo así, la comunicación enfrenta muchísimos riesgos, en una emergencia hay muchísimos más desafíos que enfrentar y a los que tenemos que prestarle atención y que estamos viendo en este momento. Yo voy a puntualizar sobre algunos. El primer gran desafío es el tema de la incertidumbre. Hoy día, ya casi a 8 meses de que, sí, 8 meses de que aparece el primer caso, todavía no tenemos certeza sobre lo que va a pasar mañana y mucho menos sobre lo que va a pasar en los próximos meses. Hay muchísimas preguntas que no tienen respuesta. La gran mayoría, por ejemplo, nos pensamos si van a seguir aumentando los casos, si tendremos algún tratamiento específico para la COVID-19, si habrá vacuna. Podemos decir que son más preguntas que respuestas las que tenemos. Luego, el tema de la información y la evidencia científica que constantemente están en cambio, de hecho, de un día para otro cambia la evidencia y eso es un gran desafío al que se enfrenta la comunicación. Otro de los grandes desafíos es que existe mucho interés de las poblaciones afectadas y vean que hago hincapié en hacerlo en plural, poblaciones afectadas porque hay distintas poblaciones con distintas necesidades y que a partir de ellas queremos darle una respuesta. Entonces, las poblaciones que están inmersas en la emergencia, en el riesgo, ya sean mujeres, niños, personas mayores, migrantes, personas con discapacidad, pacientes con enfermedades crónicas, por ejemplo, todos ellos tienen la necesidad de contar con información, primero, que les ayude a enfrentar la emergencia y después que les ayude a poder solventar sus necesidades. Siguiente, por favor. Otro de los desafíos es desafíos y también pues parte de la dinámica misma de la emergencia es que hay muchísima cobertura mediática. Yo sé que tal vez coincidimos en eso de que a veces es abrumadora. Pasamos más bien 24/7 escuchando de la pandemia, tanto que a este punto, cuando ya llevamos varios meses, ha habido una recomendación importante por parte de autoridades de salud mental, sobre todo de que dosifiquemos la exposición a la información, ¿verdad? Como una medida de salud mental
mental. Así que esta gran cobertura es un desafío importante porque ciertamente viene siendo un canal abierto de 24/7 al que tenemos que enfrentarnos y que no necesariamente coincide con la información que se quiere trasladar a la población y que en algunos casos no contribuye, por decirlo así, a prácticas o comportamientos positivos o al menos deseados como parte de la respuesta a la emergencia. Otro gran tema y que también es un desafío muy importante de la comunicación de riesgos es que existen distintas percepciones del riesgo, las cuales además van cambiando paralelamente a cómo evoluciona la emergencia y que inciden directamente sobre los comportamientos de la gente. A esto nos referimos con lo que la gente está pensando, de cómo la gente concibe la realidad, cómo percibe lo que está pasando, si es peligroso o no, si existe o no, ¿verdad? Entonces, eso que la gente tiene en su mente, lo que cree saber y lo que cree que es la realidad desde su propia perspectiva, a veces es muchísimo más poderosa que los hechos. Entonces, luego podemos hablar un poquitito más a profundidad sobre el tema. Las recomendaciones sanitarias muchas veces pueden afectar las relaciones sociales. Vean el gran tema del distanciamiento, por ejemplo, del distanciamiento social, de no poder ver a nuestra familia, a nuestros seres queridos, el mantenernos aislados. También las mismas recomendaciones sanitarias afectan o pueden afectar la economía, el desarrollo, y esto puede generar importantes contradicciones y conflictos. Creo yo que estamos precisamente en un momento coyuntural que nos hace ver eso, que nos tira a la cara esta realidad y lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces muchas veces hay una contradicción importante que las mismas autoridades no saben cómo manejar muchas veces y que también genera conflictos en la respuesta de la sociedad y de la gente. Por otra parte, existen múltiples fuentes de información. Hay fuentes de información que son oficiales, otras que no son oficiales, algunas que son fidedignas, basadas en evidencia, y otras que no tienen absolutamente ningún fundamento científico. Lo que pasa es que todas están ahí, todas están dando sus puntos de vista, dando su información, bombardeando a la gente. Entonces nos enfrentamos también a ese gran desafío de muchísimas fuentes o muchísimas personas o entidades hablando sobre el mismo tema. Otro desafío importante, y tal vez si me cambian la filmina, por favor, es que debemos enfrentar importantes barreras psicológicas. Ahí nos referimos al miedo que puede estar enfrentando la gente, al enojo, a la ansiedad, a la negación, al estigma. Estamos en un momento de hartazgo, si se quiere. Hay gente que ya no quiere seguir las medidas, que no puede, que ha llegado un momento de desesperanza. Incluso es común escuchar como, bueno, si me voy a enfermar, me enfermo mejor de una vez, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas barreras psicológicas son desafíos importantes para la comunicación. Luego, y ya lo han mencionado, ¿verdad? El famoso tema de las noticias falsas, de las informaciones erróneas, ¿verdad? La comunicación de riesgos debe tratar de contrarrestar, idealmente reducirlas al máximo, pero por lo menos contrarrestar toda o la gran amenaza que significan las noticias falsas, esas que se esparcen como agua por redes sociales y sobre todo por los grupos de WhatsApp, ¿verdad? Que muchas veces, muchísimas veces, pues tienen efectos devastadores. Yo recuerdo perfectamente al inicio de la pandemia y todo, el montón de audios que llegaban antes de la conferencia de cuántos casos se iban a dar, que se había filtrado la información, que en tal barrio había tal gente enferma, que iban a poner un albergue. Todas esas noticias crean confusión, generan caos y son desafíos importantes que la comunicación de riesgos debe atender. Luego, pues, un último desafío, habrá otros más, pero que
de los que quería yo mencionar acá, bueno, pues que debido a las medidas sanitarias, o que una de las medidas sanitarias más importantes para evitar los contagios es el tema del distanciamiento físico y sobre todo pues evitar las conglomeraciones, las reuniones. Entonces todo eso nos enfrenta a un grandísimo reto y es pasar de lo que siempre hacemos de manera presencial al espacio de lo virtual. Por suerte, bueno, contamos con muchas plataformas tecnológicas que nos han facilitado espacios como este, por ejemplo, que han dado esa herramienta, pero no es un secreto que a todos nos ha tocado aprender, innovar, reinventarnos en estos espacios, ¿verdad? Y que bueno, no necesariamente todas las personas tienen acceso a dichas plataformas o el espacio no les resulta amigable, más bien les parece un espacio frío, inapropiado, no se sienten cómodos, no se sienten confiados. Entonces este tema de la virtualidad pues también se convierte en un gran desafío ahorita porque lo que hacíamos antes cara a cara y desde la presencialidad pues ya lo tenemos que pasar a otro espacio pues casi que totalmente nuevo para la gran mayoría de nosotros. Siguiente, por favor. Siendo así, pues la importancia de la comunicación de riesgos tal vez se podría resumir en 3 puntos importantes. Uno, comunicar información que resulte clave y sobre todo promover comportamientos que contribuyan a evitar que se propague la enfermedad y se reduzcan los riesgos para la salud. Un segundo punto es establecer confianza en las autoridades. Vean ahorita el contexto que vivimos, ¿verdad? En el que la gente es incrédula, en que la gente ha perdido la confianza en las autoridades, en que hay muchísimos cuestionamientos, en que se ha perdido incluso el interés en la voz de la oficialidad, ¿verdad? Y se presta más atención a otras figuras. Entonces la comunicación de riesgos debe trabajar en generar y establecer, fortalecer o recuperar esa confianza en las autoridades. Y finalmente un gran tema que es salvar vidas. La comunicación de riesgos tiene como uno de sus objetivos principales no solamente salvaguardar la salud, sino también salvar vidas. Yo quisiera acá hacer una reflexión importante sobre cómo la comunicación debe ser parte integral de la respuesta que se da, una intervención igual de importante a todas las demás intervenciones en salud pública. La comunicación no es algo accesorio, no, debe ser más bien un proceso que está presente en las distintas etapas, en este caso de una emergencia, tanto en la preparación, en el inicio, en el control, la recuperación e incluso en la etapa de evaluación. Siguiente, por favor. Gracias. Siendo así, hay principios importantes que debemos rescatar cuando hablamos de comunicación de riesgos. El primero es planificar con anticipación. Como todo, hay que elaborar un plan, identificar los públicos y los socios, diseñar mensajes claves, escoger cuáles van a ser los mejores canales, coordinar las acciones. En este caso, la Organización Panamericana de la Salud pues, le ha recomendado a sus Estados miembros la elaboración de estrategias incluso multiamenaza, como una forma de estar preparados y que pues ya cuando se presenta el evento como tal solamente se requieran ciertas adaptaciones según las particularidades de cada evento, pero que exista una base importante para la actuación. Siguiente, por favor. Otro de los principios es comunicar primero. También hacerlo a tiempo, o sea, ser oportunos y que sea de manera frecuente. Hay que recordar que el primero es el mensaje más importante de todos porque es el que mitiga los rumores, es el que contrarresta la información errónea o falsa. Hay que considerar que ante el menor indicio de que la gente sienta que se está ocultando información, eso provoca desconfianza en las personas y puede, por un lado, o llegar a que se sobrevalore o se subestime el riesgo y por lo tanto, pues provocar comportamientos que son indebidos o que pongan en peligro la salud y la vida. Siguiente, por favor. Otro de los grandes principios de la comunicación de riesgos es la transparencia. Hay que comunicar todo,
no solamente lo que sabemos, sino lo que no sabemos, lo que estamos haciendo para tener más información, que lo que se ha dicho en un momento puede cambiar. Eso ha sido, digamos, una tónica en esta emergencia. En algunos momentos se dice algo y la evidencia prontamente demuestra lo contrario, y entonces hay que ser también claro en que las cosas pueden cambiar, en que hay nuevas directrices y recomendaciones. Todo esto pues va a generar confianza en las autoridades y por lo tanto aumenta las probabilidades de que la gente siga las recomendaciones o las medidas que están siendo recomendadas en el tema sanitario. Por el contrario, como lo decíamos, pues si la gente no confía en quienes se suponen deben protegerlos, pues se vuelve temerosa, apática o, pues por decirlo de alguna manera, desobediente. Siguiente, por favor. La comunicación de riesgos tiene un principio y es tratar de encontrar un punto medio, ese punto medio entre el contenido y el tono de la información que se le brinda a la gente. Es decir, que por un lado, pues no ser tan alarmistas o fatalistas, ¿verdad? Para que genere temor o que asuste a la gente, porque pues sabemos que eso lo puede llevar a entrar en pánico, desesperación y que finalmente puede llevarlo a paralizarlo y que no actúe de ninguna manera, pero tampoco se puede ser tan light, ¿verdad? Para que la información pues pase desapercibida sin que genere ningún interés o que llame a la acción. Entonces, yo creo que una manera sencilla de decirlo es que, bueno, por un lado no hay que gritar, pero que tampoco hay que decir las cosas tan calladitas ni tan en susurro para que no se escuchen. Siguiente, por favor. Aquí hay un principio que a mí me parece fundamental y es la escucha, el escuchar a la gente. Es imposible pensar que vamos a diseñar mensajes exitosos o campañas sin conocer lo que la gente piensa, lo que la gente siente y lo que a la gente le preocupa. Así que estamos en la obligación de abrir canales. Ahorita en la virtualidad pues se ha sido bastante ingenioso en cómo abrir canales con la gente, en cómo generar instrumentos que nos permitan conocer las percepciones, las preocupaciones, el conocimiento que se tiene, los comportamientos y las prácticas. En ese ejercicio de escucha, nosotros vamos a tener el insumo fundamental para generar mensajes acertados. Y no solamente para generarlos en una posición de verticalidad, sino de horizontalidad y además de acompañar los procesos naturales de comunicación que se dan desde los distintos actores que forman parte de la sociedad. Siguiente, por favor. Otro de los principios que además tiene muchísimo que ver con el anterior es involucrar a las comunidades en la respuesta. Hay que acompañar a las comunidades en sus propios procesos de comunicación, esos procesos de comunicación que se gestan y se gestionan desde las bases locales. Las personas, las familias, las comunidades no son espectadores de lo que está pasando, todo lo contrario, ellos son quienes sufren los efectos de la pandemia, son los que necesitan resolver sus situaciones, actuar de manera adecuada y poder dar respuesta a sus propias necesidades. Por lo tanto, es primordial que ellos y ellas lideren su propia comunicación. Cuando nosotros hablamos de comunidad nos referimos a los líderes o lideresas, a los comités municipales y cantonales de emergencia, a los comités de deportes, a grupos de jóvenes, asociaciones de desarrollo, grupos de la sociedad civil que se organizan en distintos temas, organizaciones de fe, empresa privada, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, emprendedurismos. Todos ellos están haciendo su propia comunicación, todos ellos están tratando de decir y de dirigirse a sus pares con comunicación o con mensajes de comunicación efectivos que les permitan resolver. Así que el involucramiento de la comunidad en la comunicación de riesgos además se hace especialmente importante en estos momentos en que se promueve muchísimo la vigilancia comunitaria como una estrategia para contener la propagación de la enfermedad a partir del empoderamiento y la participación activa de las comunidades. Siguiente, por favor.
Gracias. Y ya para ir terminando, pues algunas otras buenas razones para implementar una comunicación de riesgos es que ayuda a divulgar conocimientos científicos, que son complejos, de manera que resulten comprensibles, accesibles y creíbles para las poblaciones y las comunidades. La comunicación de riesgos debe preocuparse por traducir, por decirlo de alguna manera, aquello que es complejo, que tiene un lenguaje técnico, que posiblemente no sea de acceso a ser comprensibles por todos. Entonces, un gran reto es hacerlo accesible a la gente, construir un mensaje clave que le llegue a las diferentes poblaciones y las comunidades. También muchas veces la comunicación de riesgos, una estrategia de comunicación de riesgos, reduce la brecha entre la percepción del riesgo de las poblaciones afectadas y la percepción que tienen los expertos y las autoridades. Eso se logra precisamente, como lo veníamos diciendo, cuando se determina lo que saben las personas, cómo se sienten, cómo actúan para responder, así lo que también lo que deberían saber y hacer para ayudar a controlar la emergencia. La comunicación de riesgos, una estrategia de comunicación de riesgos es esencial para la vigilancia, para la notificación de casos, el rastreo de los contactos, el manejo de las personas contagiadas, también para el cuidado de aquellos que se enferman, para la prestación de la atención hospitalaria y sobre todo, como lo veníamos diciendo, para la movilización del apoyo comunitario, para las necesidades logísticas y operativas de la respuesta. Por mi parte, esa es mi intervención y agradezco mucho la atención. Muchas gracias, doña Jenny, por su charla. Creo que hay algunas consultas. Le cedo la palabra a Marco. Gracias, Elena, y muchísimas gracias a doña Jenny Ortiz por su presentación. Tengo varias preguntas. Voy a hacer dos juntas porque me parece que son similares y usted decide el orden en que las responde. La primera es, ¿cómo comunicar de manera adecuada y sencilla el mensaje de que hay que seguir cuidándose para aquellas personas que ya no quieren cuidarse? Y la segunda es, ¿cómo llegar a las personas que no tienen redes sociales, no ven noticias, no se informan por canales formales? Ok, empiezo tal vez por la segunda, porque precisamente se sabe a este momento de la emergencia y en el tipo de información que se ha dirigido, que la comunicación va muchísimo más allá de las redes sociales, porque las campañas, las grandes campañas, los grandes mensajes han utilizado este canal para hacer difusión y efectivamente no todas las personas tienen acceso a las redes. Además, en las redes no solo están las fuentes oficiales, sino que hay incluso muchísimas otras voces, ¿verdad? Contrarias a la oficialidad que ponen ahí también sus mensajes. Entonces eso genera muchísima confusión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos como que superar esa premisa de que las redes sociales, si bien es cierto, son una vitrina de exposición importantísima, no podemos dejarlas fuera de la estrategia de comunicación de riesgos, no es el único canal, ¿verdad? Ahorita deberíamos echar mano y es a lo que se está apostando por todos los canales formales e informales que tengan una base comunitaria, que se gesten desde lo local. Muchas veces, claro, la gente siempre piensa en el boletín, en el afiche, ¿verdad? En esos canales o productos tradicionales de la comunicación, pero hay muchos otros. Miren que ha sido súper exitoso, por ejemplo, los audios por WhatsApp, ¿verdad? Que se envían de mensajes cortitos de 15 segundos, los testimoniales, escuchar gente, oír la voz del vecino, recurrir al perifoneo, que ha sido tradicionalmente una forma, digamos, más de la ruralidad, pero que está funcionando muy bien también para transmitir las medidas sanitarias, a echar mano de la radio, que sigue siendo y será un canal riquísimo de comunicación, de acceso para todos, en donde nos resulta muy sencillo trasladar mensajes a través de formatos innovadores, como por ejemplo las entrevistas, los testimonios. Ya queremos escuchar algo más allá de lo que nos dice la autoridad, ¿verdad? Por lo menos la autoridad en la formalidad de esos espacios.
no es un secreto que las conferencias de prensa antes casi la gente decía como, ay, ya viene la conferencia, ¿verdad? Y nos sentamos y había un memes por ahí que hasta decía, ay, qué emoción, no sé qué me voy a poner hoy para la conferencia de prensa, ¿verdad? Porque era un espacio esperado en el que la gente estaba pendiente y poco a poco empieza a declinar ese interés. ¿Por qué? Porque la gente posiblemente no está recibiendo en ese espacio la información que necesita. Pero ¿cómo identificamos lo que la gente necesita saber? Bueno, precisamente en las comunidades. Yo creo que es importante tener presente que los distintos actores desde las comunidades han hecho y harán su propia comunicación. No somos nosotros los que de manera impositiva, somos los receptores y tenemos allá, perdón, somos los emisores y tenemos receptores prestos a escuchar lo que estamos diciendo. No, tenemos que acompañar muchas veces los procesos que desde las comunidades se están dando. El grupo de jóvenes, el de la iglesia, el de la asociación de desarrollo, el de las señoras que manejan la asada, el del club de leones, el de empresa privada, la señora de la pulpería. Desde ahí se gestan procesos importantes de comunicación y además son catalizadores clarísimos y el mejor insumo que se tiene de lo que a nivel local se necesita. Es cierto, hay un gran reto de, bueno, ¿y ahora cómo vamos a hacer para que la gente siga cuidándose? Si ya todo está abierto, porque además es como un contramensaje. Bueno, pero si ya está abierto, si ya podemos ir aquí, ya podemos ir allá, podemos ir al mall, ya estamos saliendo a trabajar, ya se habla que si las clases van a empezar el otro año. Entonces, la idea es como ya no hay que cuidarse. Bueno, entonces es un gran reto, cómo pensar en ese mensaje que le llegue. Yo estoy muy convencida de que acá debemos apelar al sentido de comunidad, al sentido de la solidaridad. Esto es un asunto de todos, estar bien es un asunto de todos. Si yo estoy bien, el otro también, pero si yo me enfermo, el otro también se va a enfermar. Yo creo que es un gran reto que nos ha implantado esta emergencia, ¿verdad? En que lo que me pase a mí le pasa a otros y este sentido de comunidad es algo a lo que debemos apelar en este momento, al tema del autocuidado, al tema de darle a cada ciudadano una responsabilidad desde su comportamiento individual, el comportamiento de su familia y desde sus comunidades. Así, pues vamos construyendo lo que verdaderamente es salud para todos. Muchas gracias. Hay otra pregunta que creo que está relacionada con lo que usted acaba de comentar, que dice, ¿se ha manejado adecuadamente la comunicación a la población del COVID-19 en Costa Rica? Bueno, a este momento estamos en esas, ¿verdad? Estamos precisamente en esas. Yo creo que estamos descubriendo nuevos momentos de la emergencia, ¿verdad? Sabemos que hay ya una etapa superada en cuanto a las campañas que se han hecho, ¿verdad? Decir o no que las campañas han sido efectivas, pues habrá que hacer una medición, ¿verdad? Y evaluación de impacto de esas campañas, pues que no es un secreto decir que no ha habido el momento, ¿verdad? Porque la emergencia y la pandemia nos ha atropellado en todos los sentidos, ¿verdad? Y una de esas es en tener esta oportunidad de evaluación y de monitoreo de lo que se ha venido haciendo. Ya se está pensando, digamos, en el tema de evaluar lo que se ha hecho. Los comportamientos no necesariamente dependen directamente de la incidencia de las campañas o no, ¿verdad? Porque hay muchos otros condicionantes desde lo social, lo económico, etcétera, ¿verdad? Que también tienen que ver con el comportamiento, pero lo cierto es que hay claridad en que tenemos que hacer otra comunicación más allá de la oficialidad, más allá de la conferencia de prensa, más allá de las redes sociales y pensar incluso en otros emisores de la comunicación. Creo que el empoderamiento, como lo dije antes, de los líderes locales, de las voces de la gente, de esas figuras conocidas en los barrios, en las comunidades, que son claramente identificables cuando usted llega a una comunidad y dice, ah, mire, sí, aquí al que hay que decirle es al señor de la pulpería o pídale al
al sacerdote o acá la señora que siempre organiza, que mire que tiene aquí en la comunidad un tema con redes de cuidado, con mujeres que trabajan fuera de su hogar. Hay muchas, qué sé yo, experiencias positivas en el caso, digamos, de mujeres que mueven fuertemente y que son fuerza viva en la comunidad, que se identifiquen, que se pongan a trabajar y que se generen redes de comunicación importantes para generar o acompañar mensajes muchísimo más cercano a la gente. A veces es muy fácil decir, mire, quédese en casa, ¿verdad? Pero casa puede ser un lugar que no es seguro. La casa no es el lugar de donde estoy obteniendo, digamos, mi salario, porque no tengo posibilidad de hacer teletrabajo, porque pertenezco al gran porcentaje de gente del sector informal, ¿verdad? Entonces necesito salir a trabajar. Pero si de pronto alguien que tiene mi misma condición, que viaja en transporte público, que trabaja en una construcción, que vive en una casa con 8 personas, que necesariamente no tiene condiciones para hacer un aislamiento, por ejemplo, si hubiera una persona enferma, pero que si se empiezan a generar desde ahí las voces y se empiezan a construir respuestas, va a ser muchísimo más efectivo para todos y todas. Muchas gracias. Tengo por acá dos comentarios. El primero dice, considero que se ha manejado bien la información hacia la población, al menos en lo visible al receptor. El trabajo conjunto, los comunicadores sociales de diversas instituciones ha puesto a prueba el apoyo mutuo. Y el segundo comentario dice, excelente doña Jenny, muy cierto lo que ha expresado, las personas ya saben qué hacer y lo están haciendo. Personas discordantes y majaderas hay en todo y no habrá forma de que participen. Bueno, yo también quisiera, si me permiten un minuto, pues sí rescatar que en todo esto ha habido un importante esfuerzo por parte de las autoridades, de las distintas unidades de comunicación, de las instituciones, de la academia. Hay una mesa sectorial de información pública y manejo de comunicación que ha hecho muchísimos esfuerzos por mantenerse constante en esta comunicación, en tratar de ser transparentes, en que la población todos los días sepa de los nuevos casos, del tema de las alertas, de cómo cuidarse. Esto ha sido un gran reto y lo sigue siendo y lo seguirá siendo, pero quizás el mayor desafío está en innovar, en reinventar esa comunicación hacia una verdadera comunicación de riesgos que nos contribuya hacia una respuesta positiva en esta emergencia. La apuesta es hacia lo local, hacia las bases y hacia la gente que está haciendo su propia comunicación. Muchísimas gracias, doña Jenny. Muchísimas Con gracias mucho por su gusto. participación en este día en nuestras jornadas de investigación. Gracias, muchas Gracias. gracias a ustedes.